Bueno, muy bien. Ahí veías solo un poco, ¿no? Fuerte, Podríamos ¿no? hacer un tape Dale, de date. muchísimo tiempo más todavía con momentos, Llegamos a las 9. intervenciones donde Javier Milei realmente se pone muy violento, sale de sus casillas y por lo general ocurre con mujeres Sí. y con aquellas personas que de alguna u otra manera contradicen su perspectiva. Vos sabés que ayer hablábamos con Mila Zurbrigen en Radio claro. 10, militante, ex Sí. militante de La Libertad Avanza, y nos decía, yo a Milei genuinamente lo digo, no lo veo capacitado porque no tiene capacidad de debatir, de que alguien lo contradiga y aceptar un contrapunto bancarla. simplemente sin ponerse como lo veíamos recién. Pero lo sumamos a Pablo Meliquio, si les parece. Él es psicólogo y nos va a ayudar a entender un poco mejor respecto a esta personalidad y la complejidad, ¿no? Para ser el jefe de Estado, para ser presidente, necesitas de alguna manera tener cierta templanza y cierta paciencia. Bien, primer punto, no quiero banalizar la locura, ¿no? Porque respeto mucho, trabajo con pacientes psicóticos, que tienen problemáticas de salud mental, y este es un momento muy sensible donde se está banalizando, por un lado, la locura y por otro lado, el consumo con videos, en su mayoría armados con inteligencia artificial. Así que primero desarmar estas dos cuestiones que no son las centrales, ¿no? Lo más importante es pensar cuáles son estas ideas que trae Milei, y para los psicólogos y psicólogas con los que hablo habitualmente, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, y es muy preocupante sus irrupciones. Estuve hace pocos días con, justamente voy a nombrar a alguien que va en la línea opuesta, Adolfo Pérez Esquivel, con quien estoy terminando un libro, y él me contó que hace unos años, en una asamblea donde habían presidentes, ministros, gente muy conocida a nivel mundial, él estaba al lado de la Madre Teresa de Calcuta y la veía muy ensimismada, muy concentrada, y le dice, madre, ¿qué piensa de todo esto? Y dice que la Madre Teresa hizo un paneo y dijo, yo pienso que hay que poner el amor en acción. Entonces yo creo que Milei representa ese lado opuesto, ¿no? Está poniendo en acción con todos estos videos y muchos más irreales, ¿no? Muy reales esos videos. Ayer Jaime Bailey también cortaba una escena donde un poco había bastante homofobia, ¿no? Una burla. Y como dio cuenta del alguien autoritarismo, ¿no? Que advertía en Javier Milei. Esta dificultad que hay que saber que cuando uno dialoga está muy bien, ¿no? Hay que escuchar, pero también no puede, por ansiedad, al entrevistado decirle, te quiero preguntar algo antes que se me escape. Él no puede, no tiene tolerancia, tiene lo que llamamos escasa tolerancia a la frustración, hay autoritarismo. Y creo que esto es lo más importante, el discurso del odio. Esto es lo que a mí me preocupa como profesional de la salud mental, porque por eso traía esto que me contaba Pérez Esquivel el otro día, ¿no? Si no ponemos en acción el amor, la empatía, un poco la propuesta de Massa, donde habla de unidad, ¿no? Unidad nacional, porque todo esto de zurdos, las puteadas, la casta, lo que va haciendo es atrayendo un montón de gente que no mira la historia y que solo compra ese enojo, por razones válidas muchas veces los enojos, pero no se discute. Y que no se va a derrama, fondo. ¿no? Eso, de arriba hacia abajo. Digo, si vos tenés a tu referente político diciendo zurdo es de mierda, tu candidato a vicepresidente, mi deporte favorito es aporrear zurdos, a tu candidato presidencial decir somos superiores estética y moralmente, habilita. ¿qué esperás que pase abajo? Claro, y agregaría el tema de el Papa, ¿no? Digo, ¿qué esperás que hagan tus seguidores? Claro, pero por eso digo, todas las instituciones, desde las mujeres, que por supuesto, en su gran mayoría, por lo menos las que yo dialogo y escucho, no lo apoyan por su discurso, ¿no es cierto? Por todas las... va rompiendo un montón de estructuras ya ganadas, de conquistas fundamentales en relación a el cuidado de las mujeres. Por supuesto, algo de lo que vimos con respecto a Marra, diciendo que la pornografía enseña más que lesi, que es un logro fundamental. Yo voy a muchos colegios y ayudar a pensar la sexualidad tempranamente, el autocuidado, el cuidado del cuerpo. Es un momento muy sensible y estos discursos, yo no quiero exagerar, lo hablo con colegas, antes de la pandemia, en pandemia y después de la pandemia, estamos en una
digamos, ya no es el COVID lo que preocupa, es la salud mental y la salud emocional. Entonces, quien nos gobierna tiene que tener esa templanza Sí, claro. que no aparece en Milei. Pablo, y una pregunta que nos hemos hecho mucho aquí es el tema de las figuras, ¿no?, que aparecen cuando habla Javier Milei, cuando habla Victoria Villarruel, pero fundamentalmente con Javier Milei, lo escuchábamos, ¿no? Los niños envaselinados, esto de yo soy el que se mete en la sábana de la señorita, tanta cosa con lo sexual, estas figuras que aparecen que uno a priori afuera dice, qué perverso que es, ¿no? Lo piensa, porque digo, a mí no se me ha representado nunca la imagen de un niño envaselinado, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice Javier Milei eso? Sí, es la parte más difícil sin caer lo que yo suelo decir, porque la gente se enoja, alguien que no es paciente, yo no puedo diagnosticarlo, No, lo sé. ni lo voy a hacer, y cuando hablo de Milei y hablo de Massa, también hablo de esas figuras, ¿no?, que vos decías, ¿no? Las figuras, lo que representan, no la persona, pero son asociaciones libres asociadas a lo perverso, ¿no es cierto? Es decir, hay tantas imágenes, recién charlábamos, ¿no?, decíamos en la mesa, yo pensaba, en vez de, ¿por qué no decir el Estado como un jardín donde hay niños envaselinados? No decir el Estado como una familia donde hay crisis, y justamente uno podría decir que este Estado ha dejado mucho que desear en muchas cuestiones, pero es perfectible porque está hecho por personas. La metáfora de la pedofilia, el Papa como representante de lo maligno, las puteadas, los enojos, es lo opuesto a lo que decíamos recién de lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, es lo opuesto a poner el amor en acción. Y no es un cliché, ¿no? Digo, el amor en acción es cuidar al otro, no, porque es distinto denostarlo, atacarlo y exterminarlo. Pasaron muchas cosas desapercibidas con esa imagen que usa Milei respecto de las infancias, sobre todo por cómo está parada nuestra sociedad sobre las infancias, sobre los derechos de las infancias. Y acá por doble partida, porque estamos hablando, y Pablo no me va a dejar mentir, pero estamos hablando de uno de los delitos más graves, que es el abuso infantil, y además una de las cuestiones que puede sufrir una persona y que más puede arruinarle la vida. Sí. Para siempre, cuando un niño o una niña sufre una situación de abuso. Sí. Que esa imagen se le venga a quien se pondera como el próximo presidente de los argentinos, te respondo eso rápido. es espeluznante. Sí, sí. No hay filtro, ¿no? Con esto Claro. digo, acá lo que hay que cuidar es que quien va a ejercer, el que sea, Massa, nosotros mismos acá, hay gente que está escuchando y cada vez que hablamos, las palabras tienen energía, tienen peso. Los psicólogos decimos son significantes. Una palabra, si yo digo amor, tiene un efecto en ustedes. Si yo digo zurdos de mierda, tiene otro efecto. Sí, si digo el otro es un adversario es una cosa, si digo es el enemigo es otra. El único que diagnostica en televisión acá es Nelson Castro, así que vos no lo podés hacer. Pero Por digo, eso estoy en C5N. fuera de eso, vos, ya por lo que viste, yo hago análisis y por ahora lo hacemos con forma virtual, que ya nos quedó como resabio de la pandemia. ¿Vos tenés un diagnóstico de él por lo que has visto? Digamos ¿Sí o que no? del personaje tengo un diagnóstico, sí. Sí, claro que sí. Como lo tengo de Macri, como lo tengo de Massa, así, pero a los fines de que yo miro ya desde el lugar de analista, Claro, no puede formación escuchar. profesional. Es absurdo, es decir, yo tengo un amigo que es veterinario y cuando entra su perrito o un perrito ya digo, cada uno va mirando. Tiene un diagnóstico nuestro también. Seguro. Sí, pero Ay, qué miedo. son amigos, no. Sí. Digo, me parece que una cosa es pensar en una neurosis grave, en general la mayoría estamos muy neuróticos y tenemos que sanar esa neurosis, y otra cosa es pensar, y no estoy hablando de nadie puntualmente, en lo perverso, lo psicopático, el goce con el dolor del otro, Bueno, todo esto que hablamos en otras salidas cuando hablamos de, a lo mejor, de otras violencias, no la violencia política. No sé si lo vieron, supongo que sí, que todos lo vimos en la nota con Jaime Bailey, cuando Milei se refiere a las empresas que se van a tener que reconvertir o que van a tener que pelear con el sudor de su frente para salir adelante, porque él piensa abrir todas las importaciones y demás, dice, y si no seguirán a la quiebra, y se le dibuja una sonrisa Bueno, automáticamente. es otra Por eso de las me queda con esto del goce, ¿no? Sí, por eso, digo, me parece que empezar a pensar un discurso de integración del otro, todas las, digamos, los holocaustos y los genocidios se instalan a partir de armar a ese otro como detestable. Un hombre puede cortarle la cabeza a un bebé, como en el terrorismo, o un hombre puede terminar matando a una mujer o violando, porque hay un goce con respecto a ese otro que está cosificado. Y creo que la visión que tienen muchas veces las derechas es el otro no en tanto y en cuanto ser humano sufriente, sino número,
¿no? Y creo que lo peor que nos puede pasar es cuando el ser humano queda reducido a no a un sujeto de deseo y necesidades, sino como un número. Siguiendo en la línea y profundizando con el no diagnóstico. Ya veo por dónde vas, Daddy. Acá tenemos la ansiedad. Podríamos Como pensar intensamente. de que en estos momentos el hombre está contenido y no la está pasando bien. Yo coincido con lo que recién decían acá en la mesa, que quizás me equivoque, va a salir más templado, ¿no? Porque tiene asesores y sabe que muchos votantes y muchas votantes están juzgando esto, así estas irrupciones. Es muy probable que esté contenido porque sabe que le conviene. Y a la vez su figura de león la va a tener que jugar en un momento porque eligió... Eso es lo que lo puede traicionar, ¿no? Y a lo que mejor en algún momento termina... se Chavete diga, este no soy ¿Viste yo, cómo se van todos a y arrancan, como la ¿no? metáfora de la Saca la rana y el motosierra alacrán, ¿no? Como la metáfora de la rana y el alacrán, Claro. ¿no? Que Sí. las conocen, arte conocida, pero vale la pena por Está en si su siempre... naturaleza. Claro, sí, finalmente el alacrán pica a la rana y bueno, cae en la trampa. Así Ahora, que ahí te quería preguntar, Pablo, digo, porque por supuesto el personaje es conocido y bueno, yo no podría achacarle muchas cosas, algunas más válidas y otras menos en términos personales, pero en términos sociales, digo, ¿qué despierta Javier Milei y la derecha en general, esta cosa medio tanatológica? ¿Qué despierta en una parte de la sociedad o en su parte más oscura que termina derivando en esto? No me refiero solamente al apoyo en cuanto a votación, sino a la violencia que vemos muchas veces se expresa también en la sociedad, ¿no? sí, por un lado, esto que analizábamos recién, ¿no? El discurso del odio, donde hay muchos inscriptos en ese discurso, sin ir más lejos, el intento de magnicidio a Cristina venía sostenido por ubicarla a Cristina con una guillotina en la Plaza de Mayo, en las Madres de Plaza. Es decir, todos estos símbolos no son sin consecuencias y muchas personas toman estos símbolos del odio y la venganza y exterminar al otro. Y por otro lado, creo que hay un montón de votantes de todas las edades, ¿no? Porque pone a veces el foco en los jóvenes. Es verdad que hay muchos jóvenes, pero el otro día me decían de una mujer de 90 años que también pensaba en votar a Milei y discutía con un joven, ¿qué país nos estás dejando? Alguien que vota a Milei, ¿no? Yo creo que la otra cuestión es que hay un montón de personas que están muy enojadas y recortan la realidad. Y no está mal recortar la realidad. ¿Qué quiero decir? Un pibe, una piba de 18 o 20 años que ve las dificultades económicas, la violencia social, la pobreza, quizás toma ese símbolo de que hay que cambiar definitivamente, que Milei vendría a ofrecer algo nuevo, no importa qué. Y ese es el problema, que digamos, qué? los que somos formadores debemos decir, siempre importa la historia. Los psicólogos, como si viene un paciente y me dice, no, yo quiero trabajar de acá en adelante. No lo puedo tomar a ese paciente en análisis, porque somos en función de una historia. Y el país eso mismo. Con En la sus Gestalt defectos. sí lo podés tomar. ¿Cómo? En la Gestalt sí lo podés tomar. Claro, mi formación de psicoanalista tuya toma que todo lo que somos es producto de lo que nos ha pasado y cómo nos paramos frente a ¿Se eso. podría ¿no? decir que una porción de la sociedad rota elige como referente a un líder roto? De alguna manera, y también, ¿sabés qué, Daddy? Creo que vos hablabas de tánatos, ¿no? Hay pulsión de muerte. Cada uno de nosotros tiene pulsión de vida y pulsión de muerte. Creo que si estamos acá y queremos pensar juntos es porque por sobre todo nos mueve la vida o estar a favor de la vida. Pero a veces hay pequeños signos que cada uno de nosotros tiene ligados un poco a la muerte, a la oscuridad, Sí, si esto quieren de en que términos... explote todo. A la ¿no? destrucción. Eso, entonces claro. iba a decir que hay Rompa mucha todo. gente que está diciendo, bueno, esto ya está, no sirvió, vamos por algo nuevo, pase lo que pase. Y este es el problema. Bien, Pablo, gracias No, por por estos favor. minutos aquí No, un con placer.